Seguimos en esta tertulia de jueves 12 de agosto de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Cecilia Guiluz, Eleonora Navata y Pablo Díaz. Vamos al segundo tema que tenemos en la agenda hoy. La delegación argentina ante la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande dio el aval al Ministerio de Relaciones Exteriores para recategorizar al personal que depende directamente de Uruguay. De esta manera, de los 36 funcionarios que ingresaron de forma directa entre 2020 y 2021, 13 pasarán a calidad de contratados. Otros 4 renunciarán. A otros 2 ya no se les renovó el contrato, a uno no se le va a renovar en el momento en que venza, a fines de este mes, y otro ya renunció. Los restantes 15 continuarán sin modificaciones, puesto que prestan servicios en el complejo hidroeléctrico y la delegación argentina no aprobó que se hicieran cambios con esos cargos. Con todo esto, todos los ediles de aire fresco que habían sido contratados cesarán en la Comisión Técnica Mixta, renunciarán a la Junta Departamental o dejarán de estar en ambos lados, según información a la que accedió El País. Por otra parte, ayer el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley para regular el régimen jurídico de las delegaciones uruguayas en las comisiones binacionales, a partir de los hechos que derivaron en la renuncia del presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Carlos Albizu. La intención es que de ahora en adelante los delegados uruguayos sean designados por el presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y con venia previa del Senado por 3/5 de los miembros de la Cámara. También se les prohíbe que tengan actividad político-partidarias y se establecen normas de mayor contralor respecto a la gestión financiera y presupuestal de las delegaciones nacionales, de acuerdo con la exposición de motivos. Ese mayor contralor supone que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto fije, por ejemplo, las pautas y líneas de acción que las delegaciones uruguayas deben seguir en materia presupuestal y financiera. Además, se les exige a los delegados que rindan cuentas ante el Poder Ejecutivo de los rubros ejecutados. Bueno, sobre este tema, ¿cómo vieron estas novedades? ¿Quién quiere arrancar en este caso? ¿La salteña? ¿O querés arrancar vos, Pablo? Como digan. A ver, Cecilia. Arranco yo de vuelta. Dale. Bueno, este tema, imagínense que en este departamento de Salto esto todo ha sido una bomba permanente. Anoche cerrábamos el día con estas novedades que estás transmitiendo vos, donde 35 personas que ingresaron a dedo en CTM, de las cuales 15 se van a quedar, cuando el Parlamento en realidad los instó a retirarse, por lo tanto políticamente quedaron absolutamente sin ningún tipo de respaldo, porque son todos los partidos políticos. Lo único que se estaba esperando acá es, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a resolver? Yo quiero separar, porque hay que separar la paja del trigo, que hay uno de los 35, una persona de los 35, que efectivamente presentó su renuncia indeclinable, que es pública y que la hemos visto todos. Por lo tanto, creo que hay que separarlo del resto. Estás hablando del edil Pablo Constenla, ¿no? Sí, Pablo Constenla. Yo creo que esto ha sido como un cúmulo de errores. El otro día cuando hablábamos del tema, yo cerraba ahí en la tertulia diciendo que lo único bueno que habían terminado haciendo en esta delegación fue poner a CTM en el medio de la Plaza Independencia en Montevideo, sacarle toda la ropa y ver qué era lo que había adentro, ¿no? Y en definitiva se terminó hasta con una ley que ya tiene media sanción, que limita y que pone inhibiciones a los cargos políticos, que hasta el momento nunca hubiese sido necesario ni siquiera pensar en eso, porque nunca se había manejado ni gestionado de la manera que se hizo y que bueno, que hace que ahora se pongan límites. Pero bueno, el sistema político detectó el error y en definitiva intenta corregirlo. Hay una cuestión personal que es de cada uno de los 35 individuos que están adentro, que cada uno va a ir tomando sus determinaciones. Como todos son políticos, sea cual sea la determinación que tomen, va a tener su juzgamiento por la población. Porque si tú decidís renunciar a la Junta Departamental después de que pediste el voto para ser edil por un puesto en CTM, seguramente eso va a ser juzgado políticamente. Si tú decidís renunciar a CTM
y continuar en tu cargo electivo en la Junta, que es honorario, también va a tener otro juzgamiento por parte de la población. Así que me parece que en eso también erraron en la estrategia. Primero, creo que él no tenía que haber renunciado al visu diciendo que tenía una buena gestión y que había cometido errores, porque si haces una buena gestión te quedás y defendés. Cuando él renuncia se tenían que haber ido todos, porque en realidad eran todos cargos de confianza puestos por él y puestos por Germán Coutinho, que es senador del Partido Colorado de uno de los sectores y que también puso un delegado que es tan responsable como el visu de todo. Sin embargo, todos se quedaron. O sea que hoy la realidad lo que indica es que de vuelta, desde mi punto de vista político, vuelven a errar porque empiezan a cortarse solos y esto hace que realmente el tema no cierre y siga en la opinión pública, donde además 15 de los 35 aparentemente han resuelto perpetuarse en un lugar que entraron por política. ¿Los demás? ¿Pablo? A mí, no, yo Dale. tengo... esto que decía Cecilia, que la situación de CTM se puso en Plaza Independencia y podemos empezar a darnos cuenta de un montón de cosas a partir de estos sucesos. Yo coincido y creo que las veces donde tuvimos esta discusión acá en la mesa, siempre fui hacia ese lugar, ¿no? En donde están las fallas para que se siga completando, o sea, siga pasando esto, continuo pasan las administraciones, que siempre hay que votar refuerzos, etcétera. Entonces, me parecía una muy buena idea. Este tipo de ley o de proyecto de ley que está en discusión ahora y que tiene que ver, surge a partir de esto, y es para cómo se designan los funcionarios de Salto Grande y ese tipo de cosas, yo tiendo a creer que tenemos que también hacer una revisión general de qué es gobernar y qué es hacer campaña política, ¿no? Porque la realidad es que no tenemos tantas personas, o al parecer no sé si la cantera de personas que pueden estar a cargo de determinadas organizaciones, instituciones, y ser puestos y jerarquías políticas, hay tanta cantidad como para que unas estén ejerciendo esas funciones y otras estén haciendo política. Entonces, ¿qué pasa con esto de no se puede hacer campaña política si ejerces tal cargo? Bueno, entonces a mitad de un mandato, porque realmente la persona quiere hacer política, se puede desmembrar todo si es que no hay un sucesor o un sucesor claro. Acá no establece el plazo, ¿no? No establece que tengan que renunciar como los entes autónomos, por ejemplo, que tengan que renunciar un año antes. Yo lo hablo en general, ¿no? O sea, dice que no pueden ahora hacer política, ¿no? Que tienen que quedar capaz excluidos. Que no pueden en ningún momento, ¿no? Ni renunciando cuando tiene razón. Ahí no lo dice, bueno, capaz que serán las cosas que esa ley tenga que afinar. Pero mira lo que hablábamos hace algunos jueves con el tema de Robert Silva. En el medio de la implementación de la tan mentada reforma educativa, Robert Silva se va a tener que ir si quiere ser candidato. Entonces, ¿cómo tendríamos que organizar y legislar para que las instituciones públicas no pierdan fuerza en su gobernanza y sí que las personas puedan seguir con su carrera política? Yo creo que no es fácil ese equilibrio y me parece que están empezando a pasar cosas que por lo menos a mí desde ese lugar vinculado más a lo institucional y a la gobernanza me llaman la atención y digo, algo hay que hacer porque campañas políticas van a haber cada 5 años y la cantera para buscar jerarcas y por otro lado candidatos no es infinita. Y eso tiene que llegar a tener una solución que no sé cuál es. No tengo claro que haya que prohibirle a todas las personas que están en cargos públicos hacer política, pero por otro lado tampoco me gustaría que el cargo público fuera un lugar de propaganda política. Entonces es un muy difícil. Gobernanza, además utilizaste un término gobernanza en política, no se usa mucho, ¿no? Bueno, es yo importante, lo uso todo el tiene tiempo, que ver. por algo no soy política. Esta discusión que tú planteas, Eleonora, es enorme. Es enorme. Es enorme porque aparte y abarca la historia del Uruguay. Claro, porque es la gente que hace política y vive de la política, no vive de su actividad privada, no vive de un empleo privado, vive de la política y cuando no ocupa un cargo electivo le ponen un cargo de dirección. Eso es lo que ha pasado en la historia de este país siempre. Sí. Y con todos los colores, y acá nadie es... Si no estamos hablando de un gobierno no estamos hablando de un partido específico, eso ha sido la historia de la política.
Con respecto al tema de Salto, me parece espectacular la ley, me parece que está bien establecer la incompatibilidad, como pasa en los entes autónomos, como pasa en los servicios centralizados, me parece perfecto. Me parece perfecto que este edil haya renunciado, él está bien, si a vos te pide el Parlamento que renuncies por unanimidad, y creo que si estás en el sistema político, que renuncie está bien. Yo acá con respecto a las designaciones, yo la verdad hay una cosa que desconozco, es si los cargos las designaciones que se hicieron fueron para cargos inventados o fueron para ocupar espacios de trabajo real, yo desconozco eso, no sé, y eso no es un tema menor, pero también causa cierta gracia escuchar a muchos actores del sistema político rasgarse las vestiduras en contra a las designaciones directas, porque todos los partidos políticos, no hay ni uno, bueno, creo que el PERI, ¿no? Pero todos los partidos políticos han designado directamente en cargos en las intendencias, en los ministerios, en todos lados. Todos lo han hecho. Entonces a veces uno dice, bueno, porque todos lo hacen está bien. No, no está bien. No está bien. Pero yo creo que a veces uno tiene que tener autoridad moral para poder rasgarse las vestiduras cuando uno mismo la hacía. Entonces yo no estoy defendiendo, para mí está mal lo que pasó en Salto Grande, pero no puede dejar de ver que escucha a todo el mundo decir qué espantoso lo que hicieron, cuando esa misma persona que dice qué espantoso lo que hicieron, lo estaba haciendo. Entonces creo que es una discusión de un paso más allá que hay que dar, que no se va a dar, que se llama ahorita que nunca va a pasar, que es muy difícil que el sistema político, por ejemplo, acepte que la intendencia la gente entre por concurso y no haya designaciones a dedo, no lo van a aceptar, selección de autonomía departamental, etcétera. Y es una discusión que nunca se va a dar, se debería dar, pero nunca se va a dar, hay que ser sinceros. Pero bueno, es medio, llama la atención y hasta cierto sentido una gracia irónica, que ahora todos se hacen los desentendidos y ¡ay, qué espantoso esto! Como todos lo hacen. Bueno, esto es un gran enchastre que explotó por plata, porque el aumento de la partida, donde apareció notoriamente un acuerdo entre el presidente de la comisión que renunció y el senador Coitiño para utilizar la estructura de CTM para designar cargos independientemente de las exigencias de la CTM de forma directa. Hubo un planteo de que en otros casos se hizo así y salió un presidente anterior con datos, cifras y nombres a demostrar que esto no tenía antecedentes de estas dimensiones, porque las dimensiones importan en política. Si vos agarrás y metés 40 tipos que son ediles, que son de la misma lista, excepto los colorados, que forman parte de un proyecto de disputa de la intendencia y que además también integran un determinado sector social que no necesita en Salto otros cargos. Entonces, por lo tanto, esto que está pasando tenía que pasar. Segundo, lo que tiene de mejor esa ley es que tiene que salir con la venia al Senado. Por lo tanto, por ejemplo, va a tener que estar uno de la oposición, sea quien sea la oposición, porque en esta comisión que ese fue uno de los argumentos que utilizó el Frente Amplio, que en esta comisión no hay nadie de la oposición. No hay nadie. Ni siquiera se quiere corregir. Por eso se demoró en detectar incluso. Sí, ni siquiera se quiso corregir eso ahora. No, pero igual en el procedimiento, si no se llega a la mayoría, después a los 60 días, si se reitera el nombre, mayoría. Bueno, yo creo mayoría que. simple. Yo creo que con mayoría simple, de todas maneras, yo estoy porque haya un representante de la oposición. Sí, siempre. Absolutamente. Como lo hay en los entes y como lo tiene que haber en todos lados. Ahora, la renuncia, por eso, ajustando algunos detalles de esos, por lo menos vamos a ver una discusión a ver si la comisión se deja de ser un feudo. Ahora, yo quiero decir, como además yo no designé a nadie, tengo una ventaja. ¿Tá? No designé a nadie, no tengo ese complejo, pero también digo que no es lo mismo. No es un buen sistema decir que como lo hacen todos o como lo hacen casi todos. Acá el problema es que los ciudadanos lo que tenemos que hacer es ser extremadamente exigentes, porque para ser laxos hay razones siempre. Yo no dije que porque lo hacen todos te viene. No, pero yo digo una reflexión general. Ahora, quiero decir esto. Si uno renunció, tiene dos caras eso. Por un lado, hizo lo que tenía que hacer. Porque si el Senado de la República votó una resolución por unanimidad en este sentido,
es una señal muy clara que vos tenés que tomar. Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, recordemos la sesión, la interpelación de la semana pasada implicó que la Cámara de Diputados aprobara con 93 votos en 95 una solicitud para que cesen todos los contratos que posibilitaron desde abril de 2020 el ingreso discrecional del personal a la Comisión Técnico Mixta, en particular los funcionarios que también son ediles de la Junta Departamental. Impresionante, ¿no? 93, 95, creo que no sé, ni siquiera en poner el nombre de una escuela. Es decir, es absolutamente abrumador. Entonces, está muy bien ese edil, y están muy mal los otros. Con el mismo criterio, es una señal muy clara que los otros se pasan por lados que no hay que pasarse, una resolución de 93 en 95 diputados, que tiene un valor político y un valor moral y ético. Pero además, cuando me refiero también a Salto, porque Salto todos se conocen, todos sabemos que eso no forma parte de un sector, digamos, débil y pobre de la sociedad. Eso es parte de gente que no necesita eso para vivir. Pero además, aunque lo necesitara, no está bien. Es una barbaridad. Y la última barbaridad es que el presidente insista y diga, no, renunció el presidente, que se fue diciendo que había hecho una cosa absolutamente, una gestión absolutamente correcta, pero que vino el vicepresidente, que quedó, y dijo lo mismo. Dijo lo mismo, lo escuché yo personalmente en la televisión reafirmar que la línea era correcta y que él iba a seguir esa línea, que es la línea de la 404 que termina en el presidente de la República. Entonces, se van acumulando cosas donde efectivamente la imagen tiene que importar porque si esos 15 se quedan, es un agravio para la Cámara de Diputados, nada menos que con 93 votos, es un agravio para las instituciones de este país. ¿Les quedó algo más sobre este asunto? Sí, yo quería decir un par de cosas. Primero, que la Junta también hizo lo propio, hizo lo mismo que la Cámara en cuanto a los civiles, ¿no? O sea, la Junta de Salto. La Junta Departamental de Salto, ¿a qué te referís? Que hizo el pedido, lo mismo que la Cámara de Diputados. Sí, bueno, también tuvo un pronunciamiento. Más grave todavía. Lo cual va todo en el mismo sentido, ¿no? De que hay una visión general de política, que es un poco lo que siente la gente, ¿no? Es lo que se está viviendo. Yo hablo de Salto, pero en Paysandú sé que pasa similar, porque lo he escuchado y hemos estado interactuando. Lo otro que quería decir, esta delegación no tiene miembros de la oposición, como bien se dijo, pero en la anterior sí había miembros de la oposición y era el propio Albizu, que renunció ahora como presidente. O sea, que todo lo que se pueda criticar de la delegación anterior llevaba la firma de Albizu. Todo lo que se hizo, que hubo una designación directa, llevó la firma de Albizu. Ahora hubieron 35, sin contralor de la oposición. Eso realmente me parece que no hay que descuidarlo, porque a veces dicen, no, lo que se hacía antes. Y después yo un poco lo que quería comparar es lo siguiente. Yo he visto que este tema de las designaciones directas se discute, estás a favor o en contra. Por ejemplo, en mi caso, yo no estoy en contra de las designaciones directas. A mí me parece bien. El tema es que tengan que tener un límite en el tiempo, porque si tú sos una designación directa de confianza de una persona que te puso, te vas con la persona que te puso. Ese es el criterio para mí de la designación directa y para un cargo de confianza acotado a lo que tenés que hacer. Sí, recordemos acá, estos ediles de los que estamos hablando en cuestión quedaban como funcionarios, ¿verdad? Después. Claro, acá y ahí estaba. Las cifras que da Cecilia son abrumadoras. Primero, había un integrante de la oposición en el directorio. Segundo, es un caso contra 35. ¿Tá? No es lo mismo. Estamos hablando del mismo organismo. Seguí, Cecilia, perdona. Y lo otro que decías vos, Romina, que para mí no es menor, que el cambio de criterio de estos meses, de estos últimos meses, en el cambio de estatuto, fue lo que hizo que la gente que entró de confianza por designación directa quedara permanente. Entonces, esas son las cuestiones que generan el mayor enfrentamiento con la transparencia que uno puede encontrar en lo que sucedió en esta delegación. O
sea, cambiaron las reglas de juego y entonces yo hago la comparativa, ¿no? Porque se ha comparado mucho esto con las intendencias. Con las intendencias de todos los partidos, que es verdad, tienen designaciones directas. Pero si lo mismo podría decirse si un intendente agarra y antes de irse dice, bueno, todos mis directores y mis asesores ahora quedan permanentes. Uh-huh. ¿Qué va a decir la gente? Lo mismo que está pasando ahora. Esas cosas no las podemos permitir, ni de un lado ni del otro, ni siendo oficialismo ni siendo oposición. El edil que renunció Constela explica que en su misiva que su renuncia se debe, entre otras cosas, a la remoción de Albizu, ¿no? A que fue quien lo convocó, dice, además entendiendo las recomendaciones del Parlamento, así como las recomendaciones del Ejecutivo Nacional a través de Cancillería, plantea. No se está cumpliendo por ahora con la otra parte, ¿no?, de lo que aprobó el Parlamento, que tiene que ver con el directorio, el resto del directorio de la Comisión Técnica. Y además, el edil ese le dice a todos los demás: ustedes no le dan, no les importa lo que decidió el Parlamento, ni lo que decidió el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni el Poder Ejecutivo. Le dice eso directamente. Sí. Y le marca la cancha. No tenemos tiempo para los telegramas, pero Esteban tenía un apunte. No, quiero decir que participé en el lanzamiento de un libro de Lynn Cardoso sobre el puerto, que es una investigación histórica, que para el Uruguay el puerto antecede la nación, que tiene una investigación jurídica, que tiene una investigación política y que tiene una investigación también económica de lo que representa el puerto. Es un libro que se llama la acusación al presidente de la República, porque habla específicamente del papel jugado, que la verdad es un trabajo muy serio, muy documentado, que tiene que ver con un tema que no se ha terminado en absoluto, no solo porque a nivel de los organismos de control del gasto y control institucional no se ha terminado, pero además porque efectivamente todos los días aparece una derivada de esa situación. Así que los que se interesen en el tema, yo les recomiendo ese libro. Más que un telegrama, es una pequeña mención vinculada al Premio Nobel de Economía de Claudia Goldin, lo cual me pone muy, muy contenta que la brecha de género en el mercado laboral sea algo que reciba un Nobel de Economía, y que estas cosas que se vienen hablando desde hace mucho tiempo y muchas veces hasta somos ninguneadas y denostadas las mujeres porque insistimos en determinadas cosas, hoy sean el objeto de un premio Nobel, de un estudio que ya tiene que ya se viene haciendo desde hace muchísimos años, que esta economía lidera, que hay muchas mujeres economistas que se inspiran en ella, mujeres y varones economistas. Te puedo llegar a decir que en mi casa hay un varón economista que se inspira en estos estudios y en ella para ver justamente esta brecha que queda demostrada, y que espero que a partir de esto no se siga negando en algunos ámbitos como se niega. Apoyado. Muy bien. Cecilia Guiluz, Eleonora Navata, Pablo Díaz, Esteban Valenti, gracias, gracias, y nos reencontramos en los próximos días. Saludos a todos. Chao, Cecilia. Saludos a todos.